En este día vamos a ver algunos elementos de la interfaz de usuario de Emacs y algunas de las operaciones básicas de Emacs con sus archivos. Hay un meme en el internet que pretende burlarse de la dificultad de utilizar Vim y este reza algo así: ya abrí Vim, ahora ¿cómo salgo? Lo mismo podría decirse de Emacs: ya abrí Emacs, ahora ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago aquello? ¿Cómo salgo? Broma aparte, esto puede suceder también en Emacs, sobre todo si estamos utilizándolo en la terminal, en una TTY, o si tu manejador de ventanas no pone ventanas de cierre en sus ventanas. Por ello es importante que sepas cómo salir de Emacs en caso de que el botón de cerrar de la ventana no esté disponible, por el motivo que sea. También es importante saber cómo guardar tu archivo una vez que hayas realizado los cambios que querías. Hoy explicaremos un poco esto. Interfaz de usuario. Anteriormente mostré cuál es la apariencia de una ventana de Emacs. Ahora veremos cuáles son sus elementos. Barra de título. Este en realidad no es parte de Emacs, sino que es un elemento gráfico que agrega el manejador de ventanas que estés utilizando. Algunos manejadores de ventanas no agregan esta barra, de modo que es posible que se vea más parecido a como se ve en mi pantalla al demostrarles. Vamos aquí a ver una versión de Emacs abierta. Bueno, de hecho son dos, en terminal y en modo gráfico. Y en modo gráfico, pues obviamente no vemos aquí ninguna barra de título. Esto es porque el manejador de ventanas que estoy utilizando no agrega ninguna barra de título. Acá en la terminal, obviamente en la terminal tampoco va a haber barra de título porque estamos en la terminal, es un ambiente 100% de texto. Pues no te va a mostrar un elemento gráfico. Barra de menú. Como muchas aplicaciones modernas o no tanto, Emacs provee una barra de menú. Esta se irá actualizando con distintos menús pertenecientes a los modos que se activen o desactiven en el buffer actual. La apariencia de la barra de menú es muy similar a la de otras aplicaciones. Vámonos acá. Aquí en la versión gráfica podemos ver que hay un menú y también podemos ver que en la versión de terminal, en la versión de consola, no hay también hay un menú, pero vamos a ver las diferencias. Aquí podemos accesarlo con el menú haciendo clic y bueno, ya sabemos cómo es esto, ¿verdad? Acá, si le doy clic, el menú no hace nada. ¿Por qué no hace nada? Porque es una interfaz de texto. Mi terminal no me está registrando los clics que hago sobre el texto. Si acaso me selecciona el texto, pero nada más. Entonces, ¿cómo puedo activar yo el menú en la terminal? Con F10. Ahí está. Automáticamente te va a desplegar el primer menú. Ustedes lo están viendo por acá. El primer menú, que pues obviamente es File. Si nos movemos con las teclas de flechas, por ejemplo, nos podemos mover arriba, abajo, o si le damos a la derecha, vamos al siguiente menú, le damos a la izquierda al previo. Y aquí están todos los menús y tienen exactamente las mismas opciones. Aquí, por ejemplo, en Tools, podrán ver que acá te muestra más opciones. Pero si se fijan también, el menú sale de la ventana gráfica, mucho más extenso. Pues, ¿qué es lo que tendríamos que hacer nosotros en este caso acá? Tools, ok. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues desplazarnos y si se fijan, como si estuviera haciendo scroll sobre el menú en sí. Muy bien. Regresemos a la presentación. Barra de herramientas, y no podía faltar la barra de herramientas, al menos no en una aplicación gráfica. Ahorita prácticamente todas las aplicaciones tienen barra de herramientas.
que algunas la tienen modificada u oculta, la tienen. Al igual que la barra de menú, esta se actualizará a la par de los modos activos para el buffer actual. Y si se fijan, pues aquí tenemos la barra de menú, la barra de herramientas. Pero de nuevo, acá en la versión de la terminal no nos despliega esto. ¿Por qué? Porque no es una aplicación gráfica esta, nos está mostrando nada más la parte de texto. Entonces, cuando estamos trabajando en terminal con Emacs, no esperemos ver una interfaz gráfica de usuario. Tampoco imágenes ni las fuentes o tipografías variadas o de ancho variable. Incluso los colores, si bien hay diferencias de colores, no son iguales que aquí por default. Ya después hablaremos de los temas, que son bastante interesantes. Barra de desplazamiento. La barra de desplazamiento muestra un elemento de interfaz para poder arrastrar con el puntero y cambiar la porción del buffer actual que se despliega en la ventana de Emacs. Ya veremos qué es esto de la ventana de Emacs, porque sí hay diferencias. Pero creo que respecto a la barra de desplazamiento no hay mucho más que decir. Vamos a continuar. Línea de modo o mode line. La línea de modo es el equivalente aproximado a lo que en otras aplicaciones sería la barra de estatus. No es lo mismo, sí hay diferencias, pero para fines prácticos, para alguien que apenas va llegando a Emacs, podría decirse que es prácticamente lo mismo. En ella se despliega la información del buffer actual o archivo, así como otra información de Emacs. Esta se actualiza con cada buffer y también dependiendo de las opciones del usuario, opciones, modos o configuraciones. Aquí vemos la barra de la mode line terminal. Podemos ver que es muy similar, es casi igual a como la vemos acá en la versión gráfica. La información que te presenta es la misma. La única gran diferencia es que aquí te muestra nada más una U, aquí te muestra 3. No estoy seguro por qué, cuáles serían las diferencias en estos casos, pero todo lo demás es prácticamente igual, remarcando el hecho de que el título, el nombre del buffer, te lo pone en negritas. Área de eco área o mini buffer. Es el renglón que parece estar vacío al fondo de la pantalla, al fondo de la ventana, al fondo de tu terminal. Allí se despliegan los mensajes de Emacs y también se utiliza para ingresar información que Emacs requiera para su funcionamiento. Más adelante vamos a ver un ejemplo de esto. En este momento, si se fijan, en ambos casos el área de eco está en blanco. Aquí en la terminal podemos ver que mi cursor, mi puntero, mi punto, el puntero no, lo tengo en la primera línea. De hecho, aquí me dice que es en la mode line, me dice que estoy en la línea 1. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa si en este momento yo presiono la tecla hacia arriba para ir a la línea anterior? En el área de eco me avisa que no es posible. Me dice, estás al principio del buffer. Está implícito. No puedes ir antes del principio. ¿Okay? ¿Y qué pasa si me voy a la última línea? Aquí me tengo que mover con el teclado. Y presiono flecha hacia abajo. De nuevo se queja Emacs diciéndome, estás al final del buffer. No puedes ir más allá del final del buffer. Ahora, acá en la versión gráfica es básicamente lo mismo. Nos movemos al principio. Estás al principio del buffer, no puedes ir más allá. Vamos hasta el final. Estás al final, no puedes ir más allá.
Pues ahí están esos mensajes que me está mandando Emacs, que me está avisando de cosas que estoy queriendo hacer y que pues no necesariamente es posible, hacerlo. Así que si estoy esperando que se mueva más abajo y no se mueve, me dice por medio del mini buffer, ok, no lo estoy haciendo, pero es que no se puede. El marco de Emacs. Un marco frame en Emacs hace referencia a lo que desde el manejador de ventanas se conocería como una ventana. Todo lo que te está rodeando a lo que te puede desplegar tu aplicación. Recordemos que Emacs se creó cuando aún no existían estas interfaces gráficas o no eran muy populares, de modo que diseñó su propia implementación de ventanas dentro de la aplicación. Cuando estas interfaces gráficas o terminal como con demos o screen para múltiples ventanas fueron creadas, Emacs ya tenía el concepto de ventanas dentro de sí mismo. Así que para referirse al espacio creado por la interfaz de usuario externa, decidieron llamarle marco, o una pintura, ¿verdad? Técnicamente hablando, el marco no es lo mismo que la ventana del manejador de ventanas, ya que Emacs no tiene acceso a la barra de título, aunque puede customizar el título en sí y recibe eventos de ella. Para Emacs, lo que sí es el marco sería todo lo que vemos desde su interfaz gráfica, menos la barra de título, que como quiera algunos manejadores de ventana no utilizan, como quizá ya notaron en mi interfaz gráfica. Aquí pues no se ve nada. No sé si alcancen a notarlo, simplemente hay un pequeño borde de color, según yo lo tengo definido de 2 píxeles. Ese sería toda la ventana y lo que esté dentro de ese borde es el frame, el marco de Emacs. Acá en la terminal tenemos algo similar, quizá aquí sí se alcanza a ver un poquito con el contraste. Esa línea de color en esta esquina que va a todo todo alrededor de la ventana de la terminal, sería mi ventana del manejador de ventanas, y todo lo que esté adentro es el área de la aplicación, que en este caso pues es simplemente texto porque esta es una terminal. Aquí ni siquiera el emulador de la terminal tiene su barra de título, y según recuerdo Emacs no actualiza el título de la barra de la terminal en el que se abrió Emacs en modo terminal. Donde sí se puede hacer eso es acá, pero de nuevo desde Emacs aquí ahorita yo no puedo decidir si quiero que se me muestre la barra de título o no. Eso es algo que agrega el manejador de ventanas, que agrega Windows, que agrega Mac, que agrega GNOME, que agrega KDE, Plasma, que agrega XFCE, que agrega el que estés utilizando. No es una parte de Emacs. De Emacs es esto que estamos viendo aquí, menos el bordecito que prácticamente no se ve. ¿Okay? Esto sería todo lo que está dentro de ese borde que les digo, es el frame, es el marco. Y las ventanas, ahorita vamos a ver cuáles son. Aquí está una captura de pantalla, que es básicamente lo que les estoy mostrando en la otra escritorio. Ventana de Emacs. La ventana de Emacs es el área en la que Emacs despliega el contenido del buffer y la mode line. En el modo gráfico también te despliega la barra de desplazamiento. Estas se encuentran dentro del marco y puede crear múltiples ventanas dentro de un mismo marco, pero siempre va a haber una ventana. Siempre va a haber una ventana en Emacs. Ya esa ventana no se cierra más que con el frame. Vamos a ver acá. Aquí tengo mi ventana del manejador de ventanas. Y esta la puedo dividir hacia abajo
o la puedo dividir hacia la derecha, pero el puntero, el buffer actual, sigue permaneciendo el mismo. ¿Okay? Ahora, puedo cerrar esas otras ventanas que abrí con tenían el mismo buffer, pero ya esta última ya no puedo eliminarla. Me dice no hay otras ventanas que borrar, no puedo borrar más ventanas. Se intentó borrar sí, se intentó borrar el mini buffer o la única ventana normal existe. Entonces siempre tiene que haber una ventana y siempre vas a tener ahí el mini buffer. Acá en el modo terminal podemos hacer lo mismo, la dividimos de abajo, creamos una abajo, o podemos crear una hacia la derecha, y también podemos cerrar todas. Y si volvemos a hacer eso, no hay otras ventanas que borrar. Si trato de borrar esta ventana, me dice exactamente lo mismo. De nuevo, es en el mini buffer donde me está avisando de todas estas cosas. Entonces, aún en la terminal puedo tener ventanas, aunque yo no esté utilizando Screen o Tmux. No hace falta, Emacs ya lo tiene por sí mismo. Operaciones básicas. Ahora que ya estás ligeramente familiarizado con la interfaz de Emacs, podemos avanzar con las operaciones básicas. Las operaciones básicas de Emacs resumidas. Estas son las operaciones básicas que vamos a ver en esta ocasión. Yo sé, dirán muchos, no son las únicas, hay muchas más. ¿Por qué no mencionaste esta? ¿Por qué no mencionaste aquella? Porque para eso voy a estar haciendo distintos videos. No puedo abarcar todo el uso de Emacs en un solo video. Las operaciones que vamos a estar analizando o viendo son abrir archivo, guardar como, cerrar archivos, salir de Emacs. Aquí les puse el título con el que por lo general se les conoce en otras aplicaciones. Aquí el comando en Emacs sería find file para abrir un archivo, save buffer para guardar un archivo, write file para guardar como, kill buffer para cerrar archivo y save buffers kill terminal para salir de Emacs. Estos comandos están vinculados cada uno en esta ocasión a una secuencia de teclado distinta y única para ellos, de modo que no tenemos ni que estar introduciendo el comando ni tenemos que andar buscando el comando en el menú. Hay muchos comandos que simple y sencillamente no van a estar disponibles en el menú y mucho menos en la barra de tarea. Ahora sí, ¿qué rayos es esto? ¿Por qué estoy diciendo que esta es la secuencia de teclado para estas acciones? Emacs, como ya lo había explicado en el video anterior, surge en una época en la que el mouse o el ratón no es muy común, sino que la herramienta más utilizada era el teclado. Tampoco en aquella época se había establecido lo que hoy conocemos como una interfaz de acceso de usuario estándar o CUA, por sus siglas en inglés, Common User Access. De modo que cada aplicación solía definir las propias y frecuentemente solían ser bastante peculiares. La CUA es, por ejemplo, control X para cortar, control C para copiar, control V para pegar, control Z para deshacer, que están disponibles en muchas, la mayoría me atrevería a decir, de las aplicaciones gráficas, incluso en algunas de terminal. En la actualidad muchos damos por sentado esto, pero hubo una época en la que no era así. Y hay todavía un gran número de aplicaciones que no siguen el CUA, algunas por razones históricas como Emacs y otras por alguna otra razón que en algunos casos es justificable, pero no voy a entrar en tanto detalle en este momento. ¿Qué son los keycords de Emacs? Son secuencias de combinaciones de teclas. Lo que les pone acá las secuencias de teclado son los keycords, ¿ok?
Por ejemplo, para abrir un archivo está definido por defecto la siguiente keycord: control X, control F. Así es como se leen estos. Los keycords de Emacs siempre C mayúscula va a representar control. Si viene un guión y después otra letra en minúscula, significa presionar control a la vez que la tecla de esta otra letra. Si hay un espacio, significa libera, deja de presionarlas y después presiona al mismo tiempo, presiona juntas estas dos. Que realmente lo que se recomienda es que presiones la tecla control, la mantengas presionada, presiones la tecla X y ya que tienes presionadas las dos, las sueltas las dos. Y después presionas la tecla control, presionas la tecla F y ya que las tienes las dos presionadas, las liberas las dos. Pero la mayoría de los usuarios de Emacs lo que hacemos es presionar la tecla control, presionar X, presionar F y liberar todo. Así de sencillo. Suena bastante complicado, pero no lo es tanto con un poco de práctica. De hecho, aquí la memoria muscular nos va a hacer un gran favor y nos va a ayudar a que todo eso quede registrado en nuestros dedos. Algunos keycords pueden ser bastante largos, aunque suelen simplificarse al eliminar en ciertos puntos la necesidad de utilizar los modificadores. Los modificadores serían Control, Alt, en Emacs le llama Meta, Shift, etc. Creo que hay otros dos. No recuerdo si haya más de dos aparte de los que aquí menciono, que serían Super e Hiper. Super en nuestros teclados normales equivaldría a la tecla de Windows. Por ejemplo, la tecla Hiper en nuestros teclados no existe. De hecho, técnicamente hablando, Alt, Meta son teclas distintas. Pero como Meta no existe en nuestros teclados y era muy utilizada en las secuencias de teclado de Emacs, en vez de modificar todo para implementarlo con estos teclados, lo que hicieron fue simplemente decir, ok, cada vez que un usuario presione Alt, le vamos a decir a Emacs, ok, es Alt, pero tú haz de cuenta que están presionando Meta. Por eso, en los manuales de Emacs viene referido como Meta, porque realmente se están refiriendo a la tecla Meta. Pero en la mayoría de nuestros teclados lo único que tenemos disponible es Alt, que para Emacs sería equivalente. Muy bien. Abrir un archivo. Ahora sí vamos a empezar con lo bueno. Para abrir un archivo, como ya explicamos, sería la secuencia Control X, Control F. Vámonos para acá. Y aquí primero en la versión de gráfica, Control X, Control F. Y si se fijan, aquí abajo mini buffer me abrió el prompt. Dice, esto crea un prompt en el fondo de la pantalla, ventana o terminal, que dice find file. ¿Cómo se llama esta? Ok, no, se llama virgulilla. Esto de aquí en nuestro idioma se llama virgulilla, tilde o virgulilla. Entonces viene la virgulilla. En los sistemas operativos tipo Unix equivale al directorio del usuario. Te va a aparecer todo esto y aquí donde tengo ahorita mi cursor, ahí es donde va a estar tu cursor. De hecho lo podemos ver aquí. Aquí está, voy a tratar de hacer zoom. Ahí lo ven, ahí está, ¿de acuerdo? Este es el prompt. La parte después de los dos puntos es editable y se espera que escribas la ruta de un archivo que quieras abrir. Aquí si te fijas puedo borrar todo esto, pero ya lo demás no me permite borrarlo. Pues teníamos esto así, ¿ok? Dice ahí que se espera que escribas la ruta a un archivo que quieres abrir. Bueno, voy a abrir un archivo nuevo. Archivo nuevo.txt. Presiono Enter. Y aquí otra vez vemos en el área de eco que este es un archivo nuevo. Ahí nos dice New File. Ese archivo no existe
no ha sido creado en mi disco duro. Simplemente me abrió un buffer, me dijo y le está avisando a Emacs: cuando guardes este buffer, guárdalo en este archivo que te estoy diciendo. No existe, pero tú lo vas a guardar ahí. Básicamente eso. Pues lo que está haciendo es reservarme un espacio de memoria donde puedo editar y hacer cosas. Y que después va a poder ser guardado en un archivo con este nombre. Muy bien. Si nos vamos para acá, le hacemos control X, control F, archivo nuevo, vamos a ponerle 2.txt, que como quiere el otro no existe, pero es más, vamos a hacer archivo nuevo.txt para que vean, el archivo no existe en disco duro. Ahí está. También me está diciendo que es un archivo nuevo, ok, me está diciendo que es un archivo nuevo. Entonces en ninguno de los dos casos lo ha guardado. Aquí en este caso lo voy a cerrar. Ahora, más adelante les voy a decir cómo es que lo cerré, ¿de acuerdo? Pero si se fijan es lo mismo. Si le doy, si utilizo el menú, sería casi igual. Vamos a visitar un nuevo archivo, control X, control F. Pero lo que va a hacer aquí es mostrarme esto. Me está mostrando un diálogo en la interfaz gráfica para que yo vaya y seleccione. Ya tengo varios documentos, pero si se fijan, archivo nuevo no está. Si le doy aquí, por ejemplo, así, ya estoy en esa carpeta. No está el archivo, ¿ok? Ahorita vamos a darle cancelar. Igual acá, presiono 10, visit new file. Aquí sí me va a mandar al área de eco, porque no tenemos un diálogo, una ventana de diálogo que utilizar en la versión de terminal. Muy bien, y cancelamos eso. También ahorita más adelante les voy a decir cómo se cancelan estos comandos, ¿okay? También puedes hacer meta x find file return, ¿okay? Ahorita vamos a ver qué es eso de meta x. Es una parte importante de Emacs. Meta x, me abrió el prompt aquí abajo, file, enter, exactamente lo mismo. Y me lo va a hacer, como lo hice por medio del teclado, me va a pedir la entrada, sí, la interacción va a ser de nuevo por el teclado en el mini buffer. Y lo mismo podemos hacer acá, meta x, find file, exactamente igual. Cancelamos y cancelamos también esto. Una vez les voy a decir, para cancelar básicamente casi cualquier comando de Emacs utiliza control G, control G, control G, control G, es quit. Otra opción que no siempre funciona exactamente, es algo parecido a control G, sería presionar la tecla escape 3 veces. No una, no dos, tienen que ser 3 veces. Si no, no lo va a hacer. Control X, control F, ahí estoy. 1, 2, 3. Ahora sí ya salió. ¿Por qué es así? Porque así es Emacs. Es lo único que te puedo contestar. Probablemente hay una respuesta correcta. Si existe, yo no la conozco. Si alguien más la conoce, puede escribirlo ahí en la caja de comentarios. Definitivamente control X, control F es más sencillo. Aún teniendo disponible el menú, es más rápido la secuencia de teclado. Mucho en Emacs. Emacs, de hecho, en muchas veces intenta recomendarte que utilices las secuencias de teclado. Por ejemplo, aquí, X, find file, vamos a abrir un archivo que sí existe. Mi documento.txt. Aquí en el mini buffer, si alcanzaron a ver, nos mostró ahí un mensaje. Es más, vamos acá, buffers, mensajes, y estos son todos los mensajes que me ha mandado, y este fue el último que me mandó anterior. Tú puedes
correr el comando find file o ejecutar el comando find file con control X, control F. Ok, muy bien. Vamos a que tenemos aquí abierto. Y si nos fijamos en el menú, también te están recomendando la secuencia de teclados. Si los mismos desarrolladores, si la misma comunidad te está recomendando utilizar el teclado, creo que es buena idea que trates de utilizar el teclado. Guardar un archivo. Para guardar el contenido del buffer en un archivo, utiliza la secuencia de teclas control X, control S. Si el buffer está ligado a un archivo, lo guardará en este sin más problemas. Pero si el buffer no está ligado a un archivo, te mostrará un prompt similar al utilizado para abrir un archivo, pero este dirá File to save in, archivo en el cual guardar. Vamos para acá. Y vamos acá, archivo nuevo, no lo hemos modificado. Este es mi archivo nuevo. Bien, control X, control S. Y aquí en el mini buffer de nuevo me dice, escribió el archivo, bla, 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 bla. No me preguntó nombre. Si nos vamos, por ejemplo, a mensajes, ahorita lo tenemos abierto. Este buffer, si lo intento guardar, X, S, me va a preguntar en cuál archivo lo quiero guardar. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque este buffer no tiene ningún archivo ligado a él. Regresemos acá. Archivo. Entonces ya sabes cómo guardar tu archivo. Ya sabes cómo abrir archivos. Vamos a ver qué es lo que sigue. Guardar como. Si abres un archivo pero quieres crear una copia con otro nombre y trabajar en la copia guardada, puedes teclear lo siguiente. Control X, control W. Creo que ya voy a cerrar esto. Aquí le doy archivo, save as, guardar como. De nuevo me está recomendando la misma secuencia de teclas y me va a abrir, ya que lo hice a través de la interfaz gráfica, me va a abrir un diálogo preguntándome por el nombre del archivo. Ok, voy a cancelar esto. Ahora, si yo le doy control X, control W, otra vez en el prompt me dice escribir archivo. Yo le doy meta X, write file, me vuelve a preguntar por cuál archivo. Ahora, lo que les decía acá de mensajes. Aquí me va a permitir guardar el archivo como, guardar como. Y es exactamente lo mismo aquí. Y por este medio, write file, es exactamente lo mismo. 3 veces escape. Y si le doy control X, control W, exactamente lo mismo. Pero si aquí le doy control X, control S, como no está esperando, como no hay ningún archivo ligado a este buffer, me está preguntando en qué archivo quieres guardarlo. Y no importa la opción que le dé, regresar a mi archivo, que lo tengo modificado, ok. En vez de eso vamos a hacer otra cosa. Esto es simplemente eliminar una línea. Esta información debería estar en otro archivo. Control X, control W. Me pregunten en cuál archivo quiero guardarlo. Y vamos a ponerle dice archivo nuevo. Información sensible.txt. Y no nada más me lo guardó en ese archivo, no me hizo una copia allá y me dejó todo como estaba previamente. No, lo que hizo es que el buffer
me lo cambió. Me cambió el archivo en el cual, al cual está ligado el buffer, y me cambió el título del buffer, el nombre del buffer. De hecho, si aquí en buffers trato de buscar dónde está nuevo archivo, no está, porque lo que hice fue este buffer convertirlo en este otro, y ahora va a estar ligado a este nuevo nombre de archivo. Eso es lo que pasa cuando hacemos guardar como. Cerrar un archivo. Aquí la cosa se empieza a complicar un poquito. Más que nada porque hay más opciones, más posibilidades y más opciones. Vamos a primero, la secuencia de teclado es control X, K, no control K. K, nada más. Aquí no lleva controles acá. Lo que le decía, algunas secuencias se simplifican. Vámonos para acá y vamos a cerrar este buffer, control X, K. Y aquí me está preguntando, ¿quiere cerrar este buffer? ¿Estás seguro de que este es el buffer que quiere cerrar? O si no, dime cuál quiere cerrar. Ahí podría yo empezar a teclearle. No, pues que M, y si aquí yo oprimo Tab, me va a completar el nombre que comience por M. O si simplemente le doy Tab, como no hay nada que completar, me abre una pequeña ventanita temporal con los nombres de los buffers con los que puedo completar la información que me está pidiendo aquí. Y podemos ver que hay ahorita 6 buffers abiertos, ¿ok? Por default, si yo no le digo cuál, si simplemente presiono Enter, me va a cerrar este buffer, el que dice aquí default, información sensible.txt, que es el buffer en el que yo tenía abierto. Entonces, simplemente doy Enter y me lo cerró. Muy bien, vámonos ahora a mi documento.txt. Aquí tengo este documento y digamos que agregamos esa línea, ¿ok? En esta ocasión vamos a intentarlo aquí con esto. De nuevo te pregunta, no sé por qué aquí no te muestra una ventana de diálogo. Según yo debería de hacerlo, pero no lo está haciendo. No te muestra la ventana de diálogo, simplemente te vuelve a mandar al mini buffer. De nuevo vamos a cancelar esta opción. Ahora vamos a hacerle meta X kill buffer. Presionamos Enter y de nuevo es lo mismo, ¿ok? Y si aquí yo selecciono este buffer que está modificado, estos asteriscos aquí en la mod line me indican que este buffer ha sido modificado, y yo le presiono Enter, me avisa el buffer, mi documento.txt ha sido modificado. Matar de cualquier modo, ¿quieres que realmente cierres el buffer? Y las opciones son sí, o sea, ciérralo sin salvarlo. No, no lo cierres, espérame, déjame ver qué onda. O sálvalo y entonces cierra el buffer, mata el buffer. De nuevo puedo presionar Tab, me muestra esta ventana. Esto no se los había dicho, pero aquí sobre la ventana yo puedo hacer clic sobre las opciones. Si se fijan, se están resaltando con verde. 10 Emacs por default, no, yo no hice nada para modificar esto. Y si le doy clic, haría la opción que le dije. Por ejemplo, no, que sería cancelar esta opción, me la cancelo. Ok, vamos a otra vez, control X, K, Tab. Y si en esta ocasión en lugar de eso me muevo, en esta ocasión lo hice con el mouse, a esta ventana, y voy y selecciono aquí mi documento.txt y le doy Enter. Ese es el que me va a... Esa es la opción que va a elegir. De nuevo me pregunta lo mismo. Ok, vuelvo a presionar Tab, vengo para acá y ahora con el teclado le digo sálvalo y entonces mátalo.
elijo esa opción, lo salvó, me dice que lo salvó y cerró el buffer. Ya no está aquí, me regresó a mensajes. Muy bien. Salir de Emacs. Al fin vamos a ver cómo salir de Emacs. Ya aquí les agregué un poquito acerca de cómo cambiar de buffer. No les dije la secuencia de teclado porque eso lo voy a ver en otro video junto con otras opciones. Por lo pronto me interesa esto, salir de Emacs. Aquí, te fijas, yo no tengo ningún indicador de cómo salir. No tengo mi barra de título con el botoncito de cerrar, la crucita, pero aquí tengo en el menú de archivo, como es tradicional, la opción quit, salir, ligada a control X, control C. Voy a abrir un archivo, documento.txt, y aquí voy a modificarlo tantito el archivo. Simplemente agregué una línea y le doy quick. Me dice, hay buffers que no han sido salvados. Cerrar sin salvar. Me está dando tres opciones. Cierra Emacs sin salvar esos buffers que no han sido salvados. Salva todos los buffers. Cancélame la opción, ya no me salgas de Emacs. Espérame, déjame ver qué está pasando. Ahorita lo voy a cancelar. Y simplemente me canceló. Muy bien. Vamos a regresar a la presentación. Como les decía, la secuencia de comandos es control X, control C. Si tienes archivos que no hayan sido guardados, te preguntará si quieres guardarlos. Vamos a ver qué pasaría. Le doy la secuencia con el teclado, control X, control C. Lo que les decía, me da las opciones. Si yo presiono tab, perdón, aquí me va a pedir que le dé control H para más opciones. Y aquí te da las opciones. Teclea espacio, o sea, la barra espaciadora, o Y para salvar el buffer actual. Del, en algunos teclados viene marcado en español como suprimir, o N para saltarte el buffer actual por el que te está preguntando. Es decir, de este no lo voy a salvar, no me interesa salvarlo. Return, Enter, Intro, o Q para que no me pregunte por ningún otro buffer, simplemente salir de Emacs sin salvar nada. Control G, que les comentaba hace rato, para salir, para cancelar el comando, es decir, para no cerrar Emacs. Signo de exclamación para guardar todos los buffers que no hayan sido salvados. Control R para que en caso de que me esté preguntando por un buffer que no tengo a la vista, me permita visualizarlo sin cancelar el comando antes de decidir si lo voy a salvar, si no lo voy a salvar o qué voy a hacer. Control F para que me muestre el buffer por el que me está preguntando y cancelar el cierre de Emacs. Esta es una opción muy interesante para ver los cambios que ha habido en este buffer, o punto para salvar el buffer actual y después salir. Nada más el actual, los demás no me interesan. Ahorita vamos a cancelar esto. ¿Cómo se cancelaba? Con control G. Muy bien. Y vamos a abrir otro archivo. Archivo nuevo.txt. Este es mi nuevo archivo, pero no los voy a guardar. Control X, control C. De nuevo me está preguntando esto. Vamos a ver, control H. Vamos a ver qué opciones me da. Voy a darle del para que este buffer no me lo salve y me pregunte por el siguiente, mi documento. Aquí, si se fijan, me sigue mostrando archivo nuevo, pero me está preguntando por mi documento. Pues quiero verlo antes de decidir qué hacer. Control R. Me lo mostró, pero aún me está preguntando qué hacer respecto al comando de salir. Voy a presionar D y aquí estoy viendo que al final del archivo, aquí en esta parte, hay en una línea está resaltada en verde clarito y al principio de la línea hay un signo de más en color verde
poco más fuertecito, y eso me indica que esa línea, la vacía, es la que se ha agregado al final del archivo. Entonces todavía no me ha cancelado, me sigue preguntando ¿qué quieres hacer? Ok, no me acuerdo cuáles eran las opciones, vuelvo a presionar control H y vamos a decir que lo que quiero es ver este archivo y cancelar la opción. Entonces control F, control X, control C, D, y aquí me muestra que todo esto se modificó. Me está marcando esta línea como modificada porque el cambio de línea al final de la línea, el fin de línea, no está. La línea fue modificada efectivamente. Y esta línea que existía ya no está tampoco. Me la borró. Y aquí me muestra cuál es lo que estoy poniendo en lugar de lo anterior. Ok, yo no veo diferencia entre estas líneas. Puedo ver que la siguiente efectivamente no está. Pero en esta línea yo no veo diferencia. Y aquí me hace la aclaración. No hay ningún carácter de nueva línea al final del fichero, al final del archivo. Esto es muy importante. Este mensaje solo te lo va a mostrar cuando esto esté ocurriendo al final del archivo. Nada más. ¿Okay? Para todo lo demás hay que tener buen ojo de halcón, y ver dónde eliminamos líneas que estaban vacías o dónde agregamos líneas vacías, posiblemente con espacios. Vamos a cancelar esto, regresamos acá. Vamos ahora a ver cuál es la otra opción. El comando que se llama con esto es, aquí no tengo, ok, era save buffers kill terminal, si lo recuerdan. Pues vamos a ver acá, save buffers kill terminal, ahí lo completé con tab, exactamente lo que estaba haciendo. Otra opción sería save buffers kill, le vuelvo a dar tab, ahora sí me muestra las dos opciones, kill Emacs o kill terminal. Son comandos distintos, esencialmente hacen lo mismo. Hay algunas pequeñas diferencias técnicas, pero para fines prácticos en la mayoría de los casos van a ser casi indistinguibles. La única diferencia es que hay una opción para que el de Save Buffers Kill Emacs, no te preguntes si quieres salvar los buffers, simplemente los salva de manera automática, sin preguntar nada más, los salva todos. Y con Save Buffer Kill Terminal no existe esa opción. Vamos a cancelar esto con control G y vamos a regresar para acá porque hay otra opción que es Kill Emacs, así, nada más, y esto solo está disponible desde MetaX. Entonces aquí le doy Kill Emacs. ¿Qué se imaginan que va a pasar aquí? Les voy a avisar. Aquí tengo yo mi archivo modificado, si se fijan. Aquí va a cerrar Emacs sin guardar nada, sin preguntarme si quiero guardar o no. Simplemente, ok, ya cerramos, bye, se acabó. Presionamos Enter y no me pregunto nada. ¿Se fijan? Muy bien, entonces ahora sí has logrado salir de Emacs como todo un experto. Y ya estás listo para poder utilizar Emacs como un sencillo editor de textos, ya sea de manera gráfica o en la terminal. Pero puede faltar algunos detallitos aquí. ¿Qué es eso de MX? Bueno, esa secuencia de comandos, de tecla que les decía se lee MetaX, está ligada a un comando de Emacs que sería Execute Extended Command, y te permite ingresar comandos de Emacs para su ejecución interactiva. Y esta es una de las cosas que lo hacen poderoso. Puedes customizarlo básicamente como quieras. Prácticamente cualquier cosa que quieras hacer con Emacs lo puedes hacer. Por eso es importante conocer qué comandos son los que se ejecutan con ciertas secuencias de teclas a través de los menús,
¿Por qué no explico cómo utilizar el menú o la barra de herramientas? Ok, si se dieron cuenta, exploramos ahí un poquito el menú, pero ¿por qué no lo utilizo? ¿Por qué no los estoy explicando? ¿Por qué no me estoy concentrando en ellos? La respuesta es muy sencilla, yo no los utilizo. Eso no significa que tú no debas de utilizarlo. Como yo no lo utilizo y no lo creo que sería deshonesto de mi parte pretender enseñar algo que yo mismo desconozco. Pero yo no sé usar los menús, porque yo no los utilizo. Entonces no quiero pretender ahorita decirte así se usa el menú. Esos son mis motivos. Entonces no lo debemos utilizar. ¿Por qué yo no lo utilizo? En mi opinión, Emacs es más eficiente si se aprende a utilizar solo con el teclado. Si tu opinión es distinta, si tú crees que es mejor utilizarlo con mouse, está bien, no hay ningún problema. No te lo voy a discutir, no te voy a crucificar, no te voy a llamar hereje ni nada por el estilo, por varias razones. Número uno, hay veces que yo mismo utilizo el mouse. Entonces me parece algo hipócrita decirles no utilices el teclado cuando digo no utilices el mouse cuando yo mismo utilizo el mouse. Por otro lado, también si Emacs se supone que debiera ser utilizado sin mouse, no habría soporte para mouse, no habría opciones de utilizar el mouse de ninguna manera. Si se supone que Emacs no se debería utilizar la barra de menú o la barra de herramientas, tampoco existirían. Entonces, ¿quieres utilizarlo? Úsalo. ¿Te sientes más cómodo utilizando el mouse? Úsalo. ¿Te sientes más cómodo utilizando el menú? Úsalo. Yo mismo lo utilicé mucho el menú cuando acababa de empezar a utilizar Emacs hace 23 años, algo así. Más de 20 años, eso sí lo sé, hace más de 20 años que uso Emacs. En aquella época yo utilizaba el menú. Así que yo no les voy a estar enseñando cómo usar el menú. Y sí, como dice aquí, utilizar una barra de menús, no es como que utilizar una barra de menú sea para usuarios avanzados, solo falta un poco de curiosidad. Muy bien. Así que pues eso es todo, amigos. Espero que no me demande Warner. Al menos es todo por esta ocasión. Ya les dije, hay mucho más que explorar. También estas notas las pueden ver en su navegador y visitan mi página. Aquí está el link a las notas de este video, que en el momento que este video sea publicado ya van a estar disponibles. Si te interesa este tipo de contenido, pues suscríbete al canal y activa las notificaciones para que tarde o temprano te enteres de los nuevos videos que vaya subiendo. Voy a quitar mi enorme cabeza aquí. Si te interesa, también puedes visitar mi página. Esta es la URL de mi página. Aquí tengo, como ya les decía, las notas de mis videos y tengo también otro contenido de mi interés. Bueno, ahora sí, eso es todo. Aquí está mi dirección de Mastodon en el Fediverso. Muchas gracias por verme y espero que si tienen oportunidad y les gustó este contenido, lo puedan recomendar a otras personas. Hasta luego.